Bienvenidos, amados alumnos. Continuamos con estas clases de la adoración en el tiempo presente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la adoración revelada desde mi singularidad. ¿Qué significa esto? Vamos a ver dos puntos que creo importante resaltar en relación a lo que significa vivir una vida de adoración desde la perspectiva en la que lo estamos estudiando. Número uno, la adoración como un acto personal y genuino. La adoración debe poder manifestarse como un acto personal y genuino. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que en los tiempos en los que estamos viviendo, en este tiempo de gracia, en el que tenemos la bendición de poder vivir, la adoración, justamente como veíamos anteriormente, ya no tiene que ver con actos externos y homogeneizados. Antes, de alguna manera, todos tenían que cumplir ciertos ritos y ciertas formas, estándares de adoración para poder llegar a Dios. Pero hoy, gracias a la maravillosa gracia de Dios, no tenemos que cumplir con ello, sino que la adoración debe transformarse en un acto personal y genuino. Cada uno de nosotros es un canal único de adoración. Somos únicos, somos genuinos, somos irrepetibles y eso es maravilloso, maravilloso. Muchas veces, recuerdo, se ha hablado acerca de la esencia de la adoración, de lo que significa realmente la verdadera esencia de la adoración. Y siempre me quedó esa palabrita en mi cabeza, ¿no? La palabra esencia, una palabra muy rica para poder estudiar en relación a lo que nosotros queremos desarrollar. Y saben que en general cuando hablamos de esencia, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, por lo menos a mí, porque me gustan, cuando hablamos de la palabra esencia, una de las cosas que viene en mi mente es los perfumes, ¿no? ¿Por qué? Porque los perfumes, así como muchas otras cosas, pero los perfumes están hechos de alguna manera de esencias. Y también se relaciona muchas veces el perfume con la adoración, porque en la antigüedad se utilizaban los perfumes y las esencias aromáticas que ellos prendían y subían como ofrenda, como olor fragante a Dios. Entonces se utiliza esa analogía también, ¿no? De hablar acerca de la adoración como un perfume que sube como olor fragante a Él. Entonces, cuando hablamos de esta palabrita, la esencia, a mí siempre se me viene a la mente los perfumes. Y saben que hace un tiempo encontré un párrafo muy enriquecedor que me gustaría compartírselos, que describe muy bien esto de las características de una esencia y de los perfumes, ¿no? Y que creo que nos puede ayudar a graficar un poquito lo que queremos hablar más adelante. Miren lo que dice esto está tan bien descrito. Dice así, dice: miles de ostentosos perfumes aparecen ante nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos ido muchas veces, no sé, a una perfumería y vemos la cantidad invariable de frascos, de perfumes, de formas, de fragancias? Miren lo que dice: miles de ostentosos perfumes aparecen ante nosotros, todos en el mismo tipo de recipiente, con el mismo color. Parecen iguales, pero algo dentro de nosotros nos dice que no lo son. A medida que vamos respirando el aroma de cada uno de ellos, notamos ágilmente sus abismales diferencias. Unos son suaves y otros penetrantes, unos dulces y otros secos. Cada uno tiene su propio matiz. Cada uno de ellos hace despertar diferentes sensaciones en nuestra alma siempre que cerramos los ojos y concentramos todas nuestras energías en el olfato. Cualquiera de ellos hace que nos transportemos ya sea a un desierto árido o a una húmeda selva. Nuestra mente nos permite volar y nuestro cuerpo experimentar solo por su cualidad innata, inherente e irrepetible de cada perfume, su esencia. Me encantó, me pareció una definición muy hermosa, media poética también, ¿no? De lo que significan las esencias, lo que hay dentro de los perfumes. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto justamente, de la esencia de la adoración. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la esencia de la adoración? Saben que una de las definiciones de esencia es la siguiente. Dice: aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas.
algo que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable, lo más importante y característico de una cosa. Bueno, y en otros, el extracto líquido concentrado de una sustancia generalmente aromática, es lo concentrado, es lo importante, es lo característico de una cosa. Entonces, dentro del tema que nos compete, ¿qué podemos decir? Número uno, que la esencia misma de la adoración es única y exclusiva, y es Cristo mismo. Y esto lo desarrollamos en las dos clases anteriores. Nosotros necesitamos entender que no existe adoración sin la revelación de Cristo en nuestra vida. Esa es la verdadera esencia de nuestra adoración. Se ha hablado mucho acerca de ello, pero creo que conforme a lo que hemos hablado en las clases anteriores, creo que podemos hoy tener un poquito más de luz y entender que la esencia única y exclusiva de nuestra adoración es Cristo mismo, es la revelación de Cristo en nosotros. ¿Y qué pasa? Como consecuencia de esa revelación que tenemos del Cristo resucitado, como consecuencia de entender esto, también dentro de cada persona, dentro de cada uno de nosotros, existe una esencia diferente. Dentro de cada ser humano hay algo específico, algo único, algo concentrado, como leíamos, ¿no?, en esta descripción tan hermosa, tan metafórica anteriormente. Somos nosotros los seres humanos como un recipiente, yo me imagino, ¿no?, como un frasco, en apariencias semejantes, porque es maravilloso cómo Dios con dos ojos, una nariz y una boca ha hecho todos rostros diferentes. No nos parecemos, bueno, similitudes, pero ninguno somos iguales, ¿sí? Con tan poquitas cosas y sin embargo todos diferentes, todos distintos, porque evidentemente Dios ama las diferencias, las características, y esto podría estar horas hablando de esto, cómo esto se ve reflejado en la naturaleza, en las cosas que Dios ha creado. Pero cada uno de nosotros, si bien tenemos una apariencia semejante, hay algo dentro tuyo y hay algo dentro mío, nuestra propia esencia, que es lo que nos distingue, es lo que nos hace diferentes. Entonces, esa característica única, esa esencia que tenemos dentro nuestro es la que debe manifestarse como una expresión única de adoración a Dios. ¿Cómo va a ser eso? Por un lado, la adoración es un acto personal y genuino, porque esa adoración será una expresión única de mi intimidad con Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la adoración en el nuevo pacto, en este nuevo pacto que hoy nos toca vivir, debe ser genuina y no imitable. ¿Y por qué digo esto, que debe ser genuina y no imitable? Porque veo que muchas veces tendemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, tendemos a imitar, tendemos a que nuestros actos sean imitables. Y está bien, muchas veces para aprender es necesario la imitación, pero en este caso, creo que no, creo que nuestra adoración debe transformarse en algo, en una expresión de algo genuino y no imitable. Y para que sea genuina, debemos entender que esa esencia especial y única es Dios mismo dentro de nosotros. Obviamente Dios es el mismo, pero la manera que tiene de manifestarse es única en cada persona. Por eso la Biblia habla, ¿no?, de que, bueno, que Dios es uno, pero hay diferentes gracias, diferentes dones, etcétera. Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho, un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho citar, que es el rey David. El rey David, por ejemplo, fue una persona que expresó adoración a Dios, como vimos en las clases anteriores, de una manera tan genuina y tan especial, ¿no? Por ejemplo, el famoso salmo que escribió, que todos conocemos, el Salmo 23 de David. Bueno, él escribió muchos, por supuesto, pero yo siempre pongo el énfasis, me gusta hablar del Salmo 23, porque me parece que realza justamente la singularidad y la característica de una persona. Cómo una persona, de acuerdo a lo que es, al ámbito donde se desenvuelve, donde vive, expresa, toma de ese contexto para expresarle a Dios algo genuino, algo inimitable, algo único. ¿Qué es lo que era David? ¿Qué hacía David en ese tiempo? Antes de ser rey me refiero. Él era pastor de ovejas, cuidaba ovejas, y su hábitat, su entorno, ¿cuál eran? Eran las ovejas, ¿no? Eran las aguas, era el cayado, era el pasto, era el cielo. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Él dice, empieza y dice, wow, si yo soy pastor
yo me imagino, ¿no? Estas cosas que yo me imagino a David pensando, a ver, si yo soy pastor y cuido de esta manera a mis ovejas, tengo un cayado, yo les infundo aliento con mi cayado, yo guío a mis ovejas para que vayan, tomen agua, las defiendo cuando viene un oso, cuando viene alguien a atacar, las defiendo, las cuido. Me imagino que David, de esa genuinidad, de eso de su vida cotidiana, él un día levantó los ojos al cielo y dijo, no lo leyó en ningún lado, no lo leyó en ningún libro, no lo sacó de internet, no lo repitió de nadie que lo haya dicho, sino que de lo más profundo de su ser elevó sus ojos al cielo y elevó un cántico nuevo al Señor y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí empieza a desarrollar algo tan descriptivo y tan maravilloso, pero ¿qué es lo que él describía? Lo que él era, ¿no? Jehová es mi pastor, porque él entendía lo que era ser pastor. Realmente, él no dijo, Jehová es mi médico, Jehová es mi cirujano. No, él dijo, Jehová es mi pastor, porque era lo que él conocía, era lo que él vivía en su vida diaria. Y lo hizo de una manera genuina, de una manera, por eso yo creo que Dios amaba tanto a David, ¿no? Aparte de otras cosas, por su genuinidad, por su espontaneidad, porque lo que hacía lo hacía de una manera totalmente libre de imitaciones y de falsedades y de hipocresías. Entonces él dice, Jehová es mi pastor, yo sé lo que es ser un pastor, sé lo que es cuidar a una oveja y quiero que Dios lo sea conmigo también, nada me faltará, porque yo no le hago faltar nada a mis ovejas, en delicados pastos, ¿no? Me hace reposar, ¿no? Tu banda, tu cayado me infundirán aliento. Él sabía de lo que estaba hablando, lo sabía. Entonces refleja cómo una persona a través de su labor, de su contexto, de su singularidad, puede alzar un canto avanzado en su vida cotidiana. Y yo creo que debemos aprender nosotros de eso, que a la hora de también expresar lo que tenemos dentro, de expresar nuestra adoración a Dios, qué importante es que lo hagamos desde lo que nosotros somos. Y hoy, ¿nosotros qué hacemos? Muchas veces, yo me acuerdo que había una canción que decía eso, Jehová es mi pastor, ¿no? Y que la cantamos muchas veces. Pero a ver, yo creo que la mayoría de nosotros, excepto los que viven en algún campo, no saben ni lo que es una oveja, ni nunca vio una oveja, nunca vio un cayado, nunca vio, ¿no? Sin embargo, lo decimos. Pero hoy nosotros tenemos otras cosas para decir. Jehová es, no sé, Jehová es mi médico, Jehová es mi... Claro, pero eso nos suena extraño, pero en realidad sería lo genuino, sería lo que debe salir de nosotros, ¿no? Lo espontáneo, lo que hoy nosotros podemos ver, tocar. Entonces, hay algo dentro tuyo único y especial, tu propia fragancia, tu esencia misma. Cada uno de nosotros tenemos una manera única y especial de comunicarnos con Dios, de conocerlo, por supuesto, y consecuentemente de adorarlo. Y esto es maravilloso porque esto rompe totalmente con todo, como les decía, con todos los ritos y las imitaciones que por muchos años el pueblo de Israel tuvo que hacerlo de esa manera, pero hoy nosotros tenemos la gracia de hacerlo de otra. Dios siempre respetó las diferencias y la singularidad de las personas. No quiero hablar del individuo porque más adelante vamos a ver un capítulo que habla justamente de la adoración que trasciende el individualismo. Entonces no quiero hablar de individualismo, sino, no estoy hablando de eso, estoy hablando de singularidad, que es diferente. Algo singular es algo característico, es algo propio de una persona. Entonces, yo creo que Dios, a mí una de las cosas que más me maravilla de Jesús en la tierra, de cuando Jesús estuvo en la tierra, es la manera que Él tenía de comunicarse con las personas, la manera que Él tenía de tratar a las personas. Si nosotros nos ponemos a estudiar un poquitito eso, solamente leer los evangelios y ver la manera en la que Él tenía sus reacciones cuando la gente se le acercaba, cuando la gente venía, es maravilloso. Ahí nos vamos a dar cuenta que realmente Jesús, ¿no? Como expresión del carácter de Dios en la tierra, era una persona que respetaba mucho las decisiones de las personas, su singularidad, sus diferencias, sus características. Miren, yo voy a ver y vamos a ver ahora 4 ejemplos. 4 ejemplos en los cuales, si bien hay muchos, yo escogí 4, que me parece que son los más sobresalientes, en donde son 4 historias maravillosas, en donde vemos cómo Él reaccionó ante la manera en la que la gente venía y se acercaba a Él y le demandaba algo. Ahí vamos a ver cómo la esencia misma de cada persona se manifiesta a la hora de responder y cómo Jesús respetó esto de alguna manera. Acompáñenme conmigo, si tienen ahí también cada alumno si tiene su Biblia y puede acompañarme, sería muy bueno, porque esto sí,
me gustaría poder leerlo y detenerme en algunas cosas puntuales. Vamos a ir a Lucas 7:36. Lucas 7:36. Tenemos la historia de una mujer. Todos conocemos estas historias seguramente, ¿sí? Pero yo quiero detenerme en algunos puntos específicos y, como le digo, en la reacción de las personas a la hora de encontrarse con Jesús. Fíjense, aquí en mi versión dice: una mujer pecadora unge a Jesús. ¿Se acuerdan de esta historia tan maravillosa y que muchas veces se utilizó para hablar de adoración? Muchas veces. Dice que uno de los fariseos invita a Jesús a comer y que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Ya empezamos mal, pobre, tenía fama, dice, de pecadora. Es una mujer que tenía muchas cosas en contra. Primero era mujer, y en ese tiempo, yo creo que en la época de Jesús ser mujer no era quizás tan fácil como lo es hoy, ¿sí? Primero era mujer. Segundo, tenía fama de pecadora. Y dice que va. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se presentó y dice que llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con lágrimas, y luego se los secó con los cabellos, y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Pero claro, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando y qué clase de mujer es, que es una pecadora. Entonces Jesús, bueno, todos conocen la historia, ¿no? Le dice: Simón, yo tengo algo que decirte. Y le cuenta una historia, ¿no? De dos hombres que debían dinero a un prestamista. Entonces Jesús le pregunta, ¿no? Y le dice: a ver, ¿cuál de los dos va a amar más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Y dice: al que se le perdonó más. Ha juzgado bien, le dijo Jesús. Y luego se acerca a la mujer y le dice: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si a ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poca ama. Y le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y se va. Es una historia maravillosa. Es una historia maravillosa, como les digo, primero porque la mujer tenía muchas cosas en contra. Era mujer, tenía fama de pecadora, irrumpe en una casa que ni siquiera era invitada, se arroja a los pies de Jesús, que era un hombre en ese momento, rompe con todos sus prejuicios y hace algo genuino, algo espontáneo, algo que ¿no? Bueno, muchas veces se ha hablado de esto, no quiero detenerme en esos detalles, pero aquí es lo que quiero, ¿a qué quiero poner énfasis? Es que Jesús en ningún momento la detuvo, Jesús en ningún momento la prejuzgó, sino que la recibió como vino y sencillamente disfrutó lo que esta mujer tenía para ofrecerle. No la prejuzgó, sino que se deleitó en todo el protocolo que esta mujer desarrolló, que era raro, ¿no es cierto? Romper el perfume, ungirle los pies con los cabellos aparte, o sea, eran cosas raras, exóticas. Sin embargo, Jesús en ningún momento se avergonzó, sino por el contrario, la honró. Y conforme ella lo hizo, él lo respetó la singularidad de esta mujer. Es una historia maravillosa y yo sé que se ha hablado mucho de ella, pero quiero resaltar la actitud de Jesús ante esto. Vamos a ver otra historia. La mujer que toca su manto en Lucas 8:43. Lucas 8:43, si me pueden acompañar, dice: ¿se acuerdan de esta historia? Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Esto es tremenda esta historia. Ella se le acerca por detrás a Jesús, le toca el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Como todos se negaban a haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dice Jesús, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Y la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando, se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente, porque lo había tocado y había sido sanada a su instante. Y Jesús le dice: mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz, ¿no? Tremenda la historia también. Tremenda, la mujer se acerca y Jesús le dice: tu fe te ha sanado. A una mujer que también, yo me imagino a esta mujer caminando por ahí pensando: si tan solo toco, fue algo que salió
de su mismo, de sus entrañas, algo genuino, algo espontáneo, algo que todo el mundo estaba haciendo, pero como lo hizo de una manera genuina y en verdad, y ahora vamos a ver lo que significa esa palabra más adelante, evidentemente generó algo en la vida de Jesús, y Jesús le dijo: mujer, ya, tu fe te ha salvado, ni siquiera yo tengo que hacer nada por ti porque lo has hecho todo, lo has hecho con tu genuinidad, lo has hecho con esa entereza, con ese arrojo, lo has hecho. Y ahora vamos a ver otra historia, y esto sí que me parece maravilloso, y yo creo que aquí sí se ve reflejado algo tremendo, ¿no? Cómo Dios respeta esas singularidades. Vamos a Mateo 8:5. La fe del centurión. Esta historia me parece maravillosa. Yo sé que muchas veces hemos leído estas historias, pero yo te pido, amado alumno y amada alumna, que prestes un poquito de atención, que te detengas en los detalles, porque son historias muy especiales. ¿Qué es lo que hace este hombre que llama la atención de Jesús? Miren, fíjense bien, dice que al entrar Jesús en Capernaum se le acerca un centurión pidiendo ayuda y le dice: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. ¿Y saben lo que le dice Jesús? Esto es como cuando nosotros vamos y le decimos: Señor, me pasa esto. Señor, esta es mi petición, no sé, quiero esto, que hagas esto, ¿no? Él va directamente con la petición. Dice: mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Pero fíjense lo que le responde Jesús. No sé si alguna vez se pararon a ver esto. Jesús le dice directamente: iré a sanarlo. Esa fue la respuesta de Jesús. Miren, yo no sé ustedes, pero si yo voy a Jesús y le digo: Señor, a mí me pasa esto, y Él me dice: iré ahora, o sea, es un imperativo, ¿no? Jesús me dice: iré a sanarlo, o iré a hacer lo que me pides. Miren, yo me callo la boca y le digo: sí, Jesús, vení, hacé lo que tengas que hacer y hacelo ya. No voy a replicarle a Jesús ni cómo lo tiene que hacer, ni dónde lo tiene que hacer. Si a mí Jesús me dice: iré a sanarlo, listo, me callo la boca y no digo más nada. Pero fíjense qué interesante, porque Jesús dice: iré a sanarlo. Y este hombre no hace esto que estoy diciendo yo que haría, está bien, cada uno es diferente, ¿no? Sino que le replica a Jesús y le dice: pero Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero a ver, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. A ver, amado, yo no sé si esta persona se paró delante de Jesús, le hace una petición, Jesús le dice: iré a sanarlo, y él le dice, se pone a explicarle a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. O sea, se pone a decirle a Jesús: está bien, no, pero no vengas a mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa. Directamente, como yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y hago esto, esto y esto, directamente hácelo así. Le da las instrucciones a Jesús de cómo tiene que sanar a su siervo. Es impresionante. Yo cuando leo esto y lo miro de esta manera, no puedo creer la actitud de este hombre, ¿no? De parar a Jesús y decirle de esta manera lo que tiene que hacer, cómo tiene que sanarlo. Es como si yo le pido un milagro a Jesús, pero le digo la manera en que quiero que me lo haga. Y es un poco raro, ¿no es cierto? Es extraño. Y ahora, lo que me llama la atención de aquí es la reacción de Jesús, como veíamos en las dos historias anteriores, que es a donde quiero que pongamos el énfasis, ¿no? En la reacción de Jesús ante estas estas reacciones extravagantes de la gente. Dice que Jesús no se plantó y le dijo: yo creo que cualquier persona en autoridad orgullosa le hubiese dicho: a ver, ¿qué te pasa, centurión? Yo voy a hacer las cosas como quieras. Si te estoy diciendo que voy a ir a tu casa a sanarlo, déjame que vaya a tu casa a sanarlo. Lo voy a hacer a mi manera, porque yo soy Dios, ¿no es cierto? Pensamos que Dios tendría que responder de esa manera. Pero fíjense qué amoroso que es el Señor. Y qué maravilla, qué maravilloso que es a la hora de respetar a las personas, que no le dijo esto, sino que lo escuchó. Se frenó a escucharlo, escuchó sus razones, y al oír esto dice que Jesús se asombró, y dice que les dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe, a nadie. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad. Y luego Jesús le dijo al centurión, mira lo que le dice Jesús: ve, todo se hará tal como creíste. ¿Cómo le dijo Jesús? Todo le hará tal como creíste.
¿Cómo creíste? Hay otras versiones que dice, como dijiste, como creíste, sea hecho. Muchas veces escuchamos que Jesús al responder, ¿no?, a ella, después vamos a ver también a otra historia en donde Jesús contesta de la misma manera, como dijiste, sea hecho. Como creíste, sea hecho. Como dijiste, como creíste. Es maravilloso. Jesús respeta la singularidad de esta persona, respeta la manera en la que él se plantó y le dijo al Señor, no, Señor, hacelo de esta manera, porque yo soy persona bajo autoridad y yo sé que las cosas se pueden hacer así. Y Jesús cerró su boca, se asombró. Miren, hay muy pocas cosas por las que Jesús se asombra, porque Jesús es Dios y cuando alguien es todopoderoso y omnisciente, no tiene muchas cosas de qué asombrarse, ¿o no? No. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos asombrar a Dios? ¿De qué manera nosotros como seres humanos, creados, limitados, podemos asombrar a un Dios que todo lo sabe? Es medio raro. Si alguien todo lo sabe, ¿cómo lo asombramos? Sin embargo, ustedes saben que en la Biblia hay 2 ocasiones en las que Jesús en la tierra dice que se asombró. 2. Y todas tienen que ver con la fe, ¿no? Cuando hubo incredulidad en un lugar y cuando, al contrario de la incredulidad, cuando hay mucha fe. Esas son las únicas 2 veces que encontramos en los evangelios que Jesús algo lo asombra. Lo demás no lo asombraba, porque dice que Jesús conocía los pensamientos. Cuando venía un hipócrita, un fariseo, y venía con un cuestionamiento, y venía con algo para probarlo, para tentarlo, dice que Jesús ya conocía todo lo que había en el corazón de las personas. Entonces, nada lo asombraba, ¿no? Ellos venían con una pregunta para tentarlo y él sabía qué responderles porque sabía la intención con la que venían. Entonces, no le asombraba que los fariseos vengan, que lo quieran tentar, que lo quieran poner para que pise el palito. No le asombraba. Pero fíjense qué significativo que dice que sí le asombraba la incredulidad. Y también le asombraba personas como estas, que mostraron una fe tremenda, una fe que él dice, al oír esto Jesús se asombró y dijo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. A nadie. ¡Wow! No sé, si nosotros como hijos amados tenemos esa capacidad de asombrar a Dios, bueno, yo quiero decirte que no la tenemos, pero sí la tenemos en relación a nuestra fe. Por eso es tan importante la fe y es tan importante el creer. Y también dice que se asombró, no sé si se acuerdan, no lo vamos a hablar ahora, pero dice que se asombró también Jesús por la incredulidad de la gente de un lugar. Y dice que a causa de la incredulidad él no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. Miren qué tremendo y hasta qué punto fue asombrado Dios por la incredulidad, que a causa de esa incredulidad dice que se tuvo que ir, no pudo hacer ningún milagro. Dios, estoy hablando de Jesús. Entonces se asombró de la incredulidad de esa gente y se asombró de la credulidad, de la fe de este centurión. Bueno, una perlita ahí, ¿no? 2 cosas por las que vemos y hemos descubierto que se asombra Dios, que podemos asombrar a Dios, las únicas. Pero la historia de este hombre, del centurión, es maravilloso. Dios respetó su singularidad, Dios respetó la genuinidad, respetó sus argumentos, respetó la creatividad a la hora en que esta persona se le plantó y le dijo, mira, centurión, no voy a responderte, puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a tu casa y sanarlo, pero hágase como creíste se ha hecho. Y dice que en ese instante fue sano su siervo, no hizo falta que él fuera. ¡Wow! A mí me da escalofríos, amo esta palabra, amo a Cristo, amo a Jesús, como Él responde ante las personas. Es glorioso, es maravilloso, amados. Y vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la mujer sirofenicia. Esto está en Mateo 15, 21. Vamos juntos, así juntos podemos leer. Quizá usted tiene otra versión, no hay problema, podemos enriquecernos. Mire lo que dice Mateo 15, 21. También conocen esta historia, ¿no es cierto? Dice que partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea sale a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y Jesús dice que no le responde palabra, ¿se acuerdan? Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Por favor. Y dice que él les dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, ¿no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros? Sí, Señor,
pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús le respondió 3 veces, 2 o 3 veces, hasta que insistió tanto esta mujer que Jesús la mira y le dice, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres, ¿no? En otras versiones dice, como dijiste, sea como dijiste, o sea, como dijiste, sea hecho. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¡Wow! Esto es tremendo, amados. No sé por qué a veces leemos la Biblia tan rápido y no nos detenemos en estas perlas. Es tremendo lo que pasó aquí. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, viene una mujer también con todo en contra, y no solamente tenía en contra su condición, sino que también tenía en contra a los discípulos que la querían despedir, todo el círculo que rodeaba a Jesús, tenía muchas cosas en contra. Jesús le responde 2 veces. Yo creo que si Jesús nos respondiera a nosotros, una vez como le respondió a ella, ya estaríamos haciendo un curso de sanidad interior, ¿o no? ¿No? Heridos por cómo me respondió el Señor, cómo me trató el Señor, ¿no? Muchas veces nos pasa en el trato con nuestros semejantes, ¿no? Que alguien nos dice una cosita y ya estamos heridos, ¿no? Alguien nos dice algo y lo que me dijo este hermano, lo que me dijo, y ya estamos heridos y ya estamos mal, y nos vamos de la iglesia y hacemos cursos de sanidad interior, etcétera, etcétera. Pero fíjense que esta mujer fue más viva que todos nosotros, ¿no? Un poquito más sana que todos nosotros, y respondió de una manera diferente. Y a causa de responder de una manera tan singular y tan diferente, fíjense que obtuvo lo que quería, de una manera instantánea. Fíjense, primero le dice que no fue enviado a las ovejas perdidas. Dios mío, ¿no? La trata de oveja perdida. Luego, no, perdón, ahí le dice que sí, que fue enviado dice, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, como diciendo, fui enviado solo a Israel. O sea, como diciendo, no estás dentro de la órbita de las personas que fui enviada. Luego le dice que no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, la trata de perra. Imagínense, si primero le dijo eso, después la trata de perra, ¿no? Y sin embargo ella usa la creatividad, usa su manera, la manera que tuvo en ese momento, y le dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen a la mesa de sus amos. ¡Wow! Yo creo que lo tocó ahí a Jesús, y Jesús le dice, mujer, es grande tu fe, que se cumpla lo que quieres, como creíste, como dijiste. Hay muchas versiones, seguramente si usted tiene una versión lo va a leer. Es maravilloso, amados, lo que Jesús hacía, cómo Jesús trataba a las personas. Fíjense en estas 4 historias que hemos leído tantas veces, nos damos cuenta cómo Él respetó la manera en que estas personas se acercaron a Él. Las respetó, creyó en la manera en que ellos lo hicieron. En ningún momento les dijo, no, así no. Imagínense si Jesús le decía a la mujer, no me puedes tocar de esa manera. No, el manto no, me tienes que tocar la cabeza, tengo que tocar yo tu mano. No, tocaste mi manto, salió poder, listo, ya está. Así lo creíste, así fue hecho, ¿no? Vino la mujer, vino el centurión, le dijo cómo tenían que hacer las cosas, y no se plantó y le dijo, centurión, qué cara dura que sos, ¿cómo me vas a decir a mí cómo lo tengo que hacer? No, ok, lo escuchó, como creíste se ha hecho. Y hasta se asombró y lo honró delante de la gente. Nunca le decía a la gente, no, así no de esta manera no debes tocarme de ese modo, no, debes decirme tal o cual cosa. No, Jesús dijo, como creíste, conforme dijiste, conforme hiciste, sea hecho. Porque amaba a las personas y respetaba, como decíamos antes, su singularidad, su esencia, aquello tan maravilloso que hay dentro nuestro. Yo creo que Dios respeta nuestras diferencias y nuestra singularidad mucho más de lo que a veces lo hacemos nosotros mismos y en relación a nuestros hermanos. Debemos aprender de esto también. Entonces, qué maravilloso, porque todos estos actos respetados por Jesús fueron también actos maravillosos de adoración a Dios, hechos de esa manera. Maravilloso, maravilloso. Entonces, por un lado, dijimos, la adoración debe ser un acto personal y genuino. Y número 2, no podemos separar la adoración de nuestro estilo de vida. No podemos, no hay forma de separar la adoración de nuestro estilo de vida. Esto también lo hemos escuchado muchas veces. Hemos sido enseñados que en la reunión tiene que haber momentos de alabanza y adoración, está bien. Entonces crecimos pensando, wow, hoy tuvimos un tiempo de adoración maravilloso. No sé si alguna vez han escuchado eso. Termina la reunión, wow, qué tiempo maravilloso de adoración. Sí, en la reunión. Pero luego, en nuestras vidas diarias,
nos vivimos quejando, en toda la semana no le dijimos a Dios que lo amamos, ni siquiera nos levantamos a la mañana y nos acordamos de elevar gratitud a Dios, que la gratitud es alabanza a Dios. Una de las formas de expresar alabanza es gratitud, ¿no? Entonces, no es solo cuando yo canto y grito la alabanza, cuando yo me levanto a la mañana y digo gracias Señor por este día y lo hago con un corazón sincero, estoy alabando a Dios. Entonces, nos olvidamos de esas cosas, nos olvidamos de nuestra vida cotidiana, pero o estamos frustrados porque, por ejemplo, nuestros trabajos no nos gustan, porque estamos hastiados de lo que hacemos diariamente. Y no podemos separar, amados hermanos, nuestra vida diaria de lo que es nuestra adoración a Dios. Es imposible porque todo es como una rueda, todo lleva a todo, ¿sí? Cómo vives, cómo actúas ante ciertas circunstancias, cómo reaccionas, cómo hablas, tu carácter, todas esas cosas son reflejos de tu vida de adoración. David gobernó como 14 años gobernó, pero 14 años antes fue tratado por Dios, ¿no? En su carácter, su forma. Entonces, él lo hizo, pero para gobernar necesitamos ser adoradores. Y para ser un verdadero adorador necesito que mi vida esté plena en Dios, no solamente de palabra para afuera, sino en mi vida diaria, en lo que hago, en lo que me desempeño. Debe haber alegría y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, hay algo dentro tuyo, amados, que es único y que es especial. Hasta que no encuentres eso, tu esencia. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu perfume? Dios está esperando que eso sea derramado, porque el perfume que derrames cuando rompas esas durezas que a veces tenemos internas, será único, será especial para Dios. No, ni peor ni mejor, pero será diferente y necesitamos volver a esa esencia de la adoración. No imitemos, sé vos mismo, porque siendo genuinos, y esto es tan importante delante de Dios, y ahora lo vamos a ver, siendo genuinos es cuando conectamos con lo verdadero. Y saben que la única manera de generar adoración genuina delante de Dios es conectándose con la verdad, con lo verdadero. La clave está en las palabras de Jesús, cuando dijo, viene la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Saben que esta palabrita es fundamental, la palabra verdad. Ahora vamos a ver lo que significa esa palabra en la próxima clase. ¿Qué significa algo en verdad? ¿Qué significa cuando Él pone énfasis en la verdad? Primero, Él pone énfasis en la verdad porque Él era la verdad, Él era la encarnación de la verdad. Pero la verdad es algo genuino, como decíamos antes. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de los perfumes, de las esencias? Algo verdadero es algo genuino. Puse el ejemplo de los perfumes para que sea más ilustrativo. ¿Qué es algo genuino? Algo genuino es que conserva sus características propias o naturales y no es falso ni de imitación. No es falso ni de imitación. Por eso puse el ejemplo de los perfumes, porque me parece maravilloso. Los perfumes son verdaderos cuando conservan su esencia pura. No sé si alguna vez alguien ha comprado algún perfume de imitación, que es falso. Todos en algún momento hemos comprado, ¿no? Son un poco caritos los verdaderos, y muchas veces, o por lo menos probado, ¿no? Hemos ido a las casas y hemos agarrado, mira este perfumito, no sé, 20 pesos, y dice Calvin Klein, ¿no? Y cuando hacemos así, ¿no? Y nos llama la atención, porque por ahí el frasco es igual, por lo menos la apariencia es la misma, ¿no? El mismo color, las mismas letras, el mismo envase, pero wow, cuando lo agarro me emociono, pero cuando lo huelo, aquel que tiene el olfato un poco más, ¿no? Un poco más delicado, cuando lo hueles, te das cuenta instantáneamente que es de imitación y que no es el original. ¿Por qué? Porque lo de afuera puede ser igual, pero cuando vemos la esencia, lo de adentro, nos damos cuenta que es algo aparente, que no es verdadero. ¿Y saben una cosa? Cuando las cosas no son originales, pierden instantáneamente su valor en el mercado. Cuando las cosas son por imitación, pierden automáticamente su valor. Miren, yo tuve la oportunidad de estar en ferias. Tuve la oportunidad de estar en ferias en España, en diferentes lugares. Ferias en donde, bueno, aquí también en Argentina las hay, en donde uno tiene muchos productos iguales, ¿no? Uno va a un lugar y tiene, no sé, toda una hilera de relojes todos iguales, en serie, ¿no? Muchísimos. Y cuando usted va a esos lugares, usted se va a dar cuenta que cuanto más cantidad de cosas hay y cuanto más imitables son las cosas, cuando son de imitación, pierden su valor. Lo que el producto original te puede costar, no sé, 500 pesos, pero el de imitación 20. ¿Por qué? Porque cuando un producto pierde su esencia y no es genuino, instantáneamente pierde su valor. Y yo quiero decirte algo, amado.
Cuando nosotros dejamos de conectarnos con nuestra esencia, cuando dejamos de ser genuinos, cuando dejamos de conectarnos con la verdad a la hora de adorar a Dios, instantáneamente perdemos nuestro valor. Y nosotros no fuimos creados para perder el valor. Nosotros fuimos creados porque tenemos un valor. Pero ese valor no está en la imitación. Ese valor no está en ser como el otro. Ese valor no está en copiar. Ese valor está en tu esencia, en eso único y especial que está en tu interior. En cuanto intentes imitar, en cuanto intentes ser lo que no sos, en cuanto intentes expresar o no imitar tu adoración, instantáneamente te vas a devaluar porque no estás siendo genuino, porque no estás siendo verdadero en lo que estás haciendo. Y alguien genuino es quien no tiene máscara, quien no tiene doblez. Lamentablemente hoy todo es apariencia, todo. Vivimos en un tiempo donde todo es apariencia, se oculta lo verdadero. Los medios masivos, la sociedad, el mercado, todo te lleva a vivir por apariencia, no por lo real. Opacan la esencia de las cosas. Por eso las personas viven mecánicamente en sus trabajos, en sus funciones, solo para satisfacer una necesidad o mantener una apariencia, ¿no? Y esa falta de genuinidad en la sociedad, esa hipocresía de alguna manera, de verdad en el estilo de vida, afecta nuestra adoración, porque no refleja una vida en lo verdadero. Y como les dije, nosotros no podemos separar nuestra vida de adoración con nuestra vida diaria, con nuestra vida práctica. Y ¿saben qué? Para terminar, termino con esto. Por eso Jesús, ustedes ahí van a ver por qué Jesús era tan duro con los fariseos. ¿Por qué Jesús, recién vimos historias en la manera tan maravillosa que Jesús reaccionaba con la gente, ¿no? Respetando su singularidad, respetando la manera en la que venía, sin altivez, con humildad. Jesús era en ese sentido maravilloso cómo reaccionaba con la gente, pero con las únicas personas que Jesús se sulfuraba y se sacaba, si se puede decir, ¿no? Con respeto, se sacaba de sus casillas, era con los fariseos. ¿Por qué? Porque el fariseo era hipócrita, y el hipócrita justamente es el que está detrás de una apariencia, el que tiene máscaras. El hipócrita era aquel que hablaban una cosa y decían otra. Los hipócritas eran aquellos que no eran genuinos delante de Dios. Y yo quiero decirte que el hipócrita era aquellas personas que Jesús les decía cosas tremendas, que hoy nosotros no utilizamos, pero Jesús era bravo con ellos. Jesús les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras, tremendas las cosas que le decía, porque los sacaba, porque no hay cosa que saque más a Jesús que alguien que va con la mentira, porque la mentira, la hipocresía, lo no genuino es totalmente contrario a la verdad, y Él es la verdad. Entonces chocaban, no había forma de que se unieran Jesús y los fariseos. Por eso los sacaban tanto de las casillas a Jesús los fariseos. Y esa es una enseñanza para nosotros. Porque si bien hoy nosotros, Jesús no nos va a venir a decir generación de víboras hipócritas, ¿no? Pero sí tenemos que saber que algo que rechaza Dios es la falta de genuinidad, la hipocresía, la falta de veracidad en las cosas que hacemos. Por eso es tan importante esta clase, porque creo que necesitamos volver a conectarnos con lo verdadero que hay dentro tuyo, con lo genuino, con eso maravilloso, eso tan distintivo que Dios puso dentro tuyo, ¿no? Y que muchas veces lo opacamos, lo dejamos por imitar o por creer que lo que otro tiene es mejor que lo que uno tiene. Pero yo quiero decirte que no hay nada mejor para Dios que lo que desde tu genuinidad podés darle a Él, lo que sale desde lo más profundo, lo verdadero, sea lo que sea, pero tiene que ser verdadero, tiene que ser genuino, tiene que ser, como decía ahí el capítulo de Juan, que ahora vamos a entrar en eso, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y ahora vamos a ver un poquito en la próxima clase de qué se trata esto, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sé genuino delante de Dios, y siempre, siempre tu adoración va a ser aceptable delante de Él.